En medio de una suntuosa recepción, Sofía Rivas se sentó sin el menor pudor en el regazo del marido de otra, sonriendo dulcemente e interrumpiendo descaradamente al hombre frente a cientos de personas. Mientras tanto, la esposa legítima permanecía en silencio en un rincón de la sala, vestida con sencillez, siendo el centro de todos los murmullos, la esposa que no generaba ingresos, la que no servía para nada. Nadie entre los presentes sabía que la mujer de la que se habían burlado durante 3 años era una coronel del ejército, infiltrada para investigar a su propio marido. Hoy se narra una historia que les hará cerrar los ojos. Si estuvieran en su lugar, ¿qué harían al descubrir que la persona que amaron ha traicionado no solo a su familia, sino también a su patria? Escuchemos y compartan sus pensamientos. Les invitamos a escuchar la historia de Elena Vargas, la mujer que todos creían, una simple ama de casa, pero que en realidad era una coronel encubierta, y su impresionante desenlace. Era temprano en la mañana en el complejo residencial militar a las afueras de Madrid. El aire todavía era húmedo y la brisa fresca. La vieja casa de 2 plantas tenía paredes cuya pintura se había desvanecido con los años. Javier Moreno estaba de pie frente al espejo del salón, ajustándose el cuello de su uniforme. Su rostro era apuesto, su cuerpo alto, pero sus cejas estaban ligeramente fruncidas, como si contuviera una emoción. La pequeña mesa del comedor ya estaba puesta. En silencio, Elena Vargas colocó un cuenco de sopa de fideos caliente junto a un huevo frito. Llevaba un viejo vestido de andar por casa, el pelo recogido en una coleta, sin maquillaje, sin carmín. Una esposa ordinaria, como cualquier otra en el complejo. Javier retiró la silla y se sentó. Cogió la cuchara y removió la sopa, durante unos instantes, antes de arrugar la frente. ¿Otra vez sopa? ¿No se te ocurre nada más? ¿O es que eres de esas esposas que no hacen otra cosa que depender de su marido? Su voz estaba cargada de irritación, como un cuchillo que cortaba lentamente el corazón. Elena sonrió levemente, pero sus ojos estaban enrojecidos. Y su voz, aunque suave, temblaba. Tienes el estómago delicado. Solo quería que comieras algo ligero para que te sentara bien. Javier soltó una risa seca y dejó caer la cuchara con estrépito. Hablas como si fueras médico, todo el día metida en casa, y se te ocurren estas cosas. Si yo no trabajara, nos moriríamos de hambre. Comió unos sorbos y se levantó. Antes de salir por la puerta, se giró y dijo con voz fría, como de costumbre: Esta noche tengo una cena de trabajo con los compañeros. No me esperes. Y no te pongas a llorar, que es patético. La puerta se cerró con un fuerte portazo, y el eco de sus pasos resonó en el pasillo. Elena permaneció sentada a la mesa, agarrando el borde con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una lágrima solitaria cayó silenciosamente en el cuenco de sopa aún caliente. Rápidamente se la secó, sin dejar rastro. Desde la casa de al lado, su vecina, la señora Carmen, la llamó con una voz llena de compasión. Elena, he visto salir a Javier muy temprano. No. Sonrió, con amargura. Seguro que tiene alguna cena importante con sus colegas. Elena se levantó y respondió con calma desde la ventana, aunque sentía una opresión en el pecho. Sí, está muy ocupado. Cerró la ventana y la casa quedó sumida en un silencio extraño. Elena permaneció de pie durante un largo rato, como si escuchara por si quedaba algún sonido en el pasillo. Cuando estuvo segura de que estaba sola, entró en el dormitorio. La habitación era limpia y sencilla. Abrió el armario, apartó la ropa vieja, luego tiró de un fino panel de madera. Detrás había un uniforme militar, impecablemente planchado. En las sombreras, bajo la luz amarillenta, brillaban las 2 estrellas de coronel. Acarició lentamente la tela. Sus ojos, antes suaves como los de una esposa, corriente,
se transformaron por completo. Ahora su mirada era afilada, clara y autoritaria, la de una comandante lista para liderar. Permaneció así mucho tiempo, con un torbellino de emociones, decepción, determinación luchando en su pecho. Hacía 3 años, el nombre de su marido había aparecido en una lista de sospechosos de traición. Una esposa despreciada, calificada de inútil, objeto de las habladurías de sus vecinos, todo para mantener su tapadera, para investigar al hombre al que una vez había amado con todas sus fuerzas. Elena respiró hondo, un susurro ahogado en su garganta. Javier, te quise de verdad. Pensé que envejeceríamos juntos, pero tú elegiste este camino. Me has hecho un daño inmenso, pero ya no hay otra opción. Cerró el armario, y su rostro recuperó su familiar serenidad. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su superior, el general Alejandro Torres. El objetivo está a punto de contactar con su nueva intermediaria. Tenemos que vigilar de cerca. Elena miró fijamente esas palabras, apretando el teléfono hasta que sus nudillos se volvieron blancos, y susurró: el día en que el águila despierte está cerca. Solo 3 días más. 3 días después, por la tarde, el pálido resplandor del sol casi había desaparecido tras los edificios del complejo. Elena estaba en la cocina cuando oyó un coche detenerse frente a la puerta. Se secó las manos en un paño y salió al salón. La puerta se abrió y Javier entró, con una extraña alegría en el rostro. Detrás de él, una mujer con un ceñido, vestido rojo, el pelo ondulado y suelto, y un maquillaje impecable. Sofía Rivas examinó la habitación con una sola mirada antes de posarla en Elena. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Sofía. Javier, ¿de verdad esta es tu mujer? Creí que era tu asistenta. Javier rió a carcajadas y le dio una palmadita en el hombro a Sofía. Sí, esta es mi esposa. Te presento a Elena. Sofía la observó de arriba abajo, como si evaluara un objeto viejo. Vistes de una forma tan simple. Realmente va a juego con esta casa. Elena se detuvo un segundo antes de sonreír levemente, con la voz tan tranquila como siempre. ¿Te apetece un té? Voy a prepararlo. Se dirigió a la cocina, con unos gestos admirablemente sosegados, pero al darse la vuelta, su mirada se ensombreció, no por las burlas de Sofía, sino por la mirada calculadora de la mujer. Había visto demasiadas miradas como esa en los últimos 3 años. Desde fuera de la ventana, la voz de la señora Carmen se alzó, cargada de curiosidad y pena. Elena, ¿tienes visita? He visto un coche desconocido delante de tu casa. ¿A quién ha traído Javier? Elena respondió con calma, sin traslucir emoción alguna. Es una amiga suya. No se preocupe. En el salón, Javier se sentó en el sofá, y Sofía se acurrucó a su lado, casi entrelazando sus brazos. Sofía cogió la taza de té que Elena le trajo, dio un sorbo y rió musicalmente. Javier, tu esposa es realmente dócil. Parece que no le gusta discutir. Javier asintió, su voz llena de satisfacción. Está acostumbrada. En esta casa, todo es tranquilo. Haga lo que haga. Ella no dice ni mu. La cena de esa noche fue como una cuerda tensada al máximo. Elena sirvió la comida en la mesa. Los 3 se sentaron alrededor de la pequeña mesa. Sofía no paraba de hablar, presumiendo de un bolso nuevo que se había comprado, contando anécdotas de fiestas y riendo a carcajadas. Cada vez que Javier le daba la razón, Sofía lanzaba preguntas deliberadamente hirientes. Elena, debes de aburrirte mucho aquí en casa, ¿verdad? Sin trabajo, sin amigos. Me das un poco de pena. Elena se sirvió comida en su plato, su voz inalterable. Estoy acostumbrada. Sofía soltó una carcajada y se volvió hacia Javier. Javier, ¿ves qué dulce es tu esposa?
Debe de ser duro para ti tener que mantenerla. Javier asintió y rió con ella. Nos hemos acostumbrado. Ella sabe cuál es su lugar. Elena bajó la cabeza, apretando las manos bajo la mesa con tanta fuerza que temblaban, mientras su corazón latía con fuerza. Recordó el día de su boda, cuando Javier le cogió la mano y le susurró que la protegería para siempre. Ahora estaba sentado allí, flirteando con otra mujer, delante de ella. La angustia le subía por la garganta, pero permaneció en silencio, sirviendo la comida, atendiendo a su marido, como una buena esposa. Cuando terminaron de cenar, Sofía se levantó y paseó por el salón como si estuviera en una exposición. Se detuvo frente a la foto de boda colgada en la pared. La miró durante un largo rato y luego se volvió hacia Javier. Su voz, dulce pero con un toque de veneno. Javier, ¿de verdad la quisiste alguna vez? En la foto también es guapa. ¿Por qué cambió todo? Javier guardó silencio unos segundos antes de negar con la cabeza, con desdén. Eso es el pasado. Elena estaba en la cocina, recogiendo los platos, cuando sintió que sus manos se detenían. Su corazón se encogió, como si una mano invisible lo estrujara. Pero, cuando se dio la vuelta, su rostro seguía tranquilo. Unos 10 minutos después, Javier llevó a Sofía en coche. Cuando el vehículo se alejó, la casa se sumió de nuevo en el silencio. Elena permanecía junto a la ventana, mirando la calle desierta. El viento de la noche soplaba entre los árboles frente a la puerta, trayendo consigo un escalofrío. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje del general Alejandro Torres. Confirmado que Sofía Rivas ha contactado con Javier 3 veces en las últimas 2 semanas. Es la intermediaria clave en la transferencia de fondos. Terminó de leer y sus ojos se oscurecieron lentamente. Apretó con fuerza el alféizar de la ventana. 3 años de investigación, innumerables sospechas, pero en ese momento todo se volvió más claro que nunca. Javier no solo estaba traicionando su matrimonio, probablemente también estaba traicionando a su país. Permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo, mientras el aire nocturno olía a la tierra húmeda del complejo. Elena cerró los ojos brevemente antes de abrirlos, susurrando. 3 años de paciencia. Ya está casi todo listo, Javier. Pasaron 2 semanas desde la primera vez que Sofía entró en la casa del Punta complejo. Las cosas empezaron a cambiar de forma notable. Una tarde, el sol dorado aún bañaba el patio. Elena estaba sentada junto a la cantina, ventana, cosiendo una vieja camisa de Javier, cuando oyó un coche detenerse frente a la puerta. No una, sino 2 breves toques de claxon, el sonido familiar, que Javier usaba para llamar a su mujer para que le abriera. Se levantó, se secó las manos en el delantal y salió. Al abrir la puerta, Javier entró con una sonrisa que la desconcertó. A su lado estaba Sofía, esta vez con una falda corta blanca, el pelo suelto sobre los hombros, cargando grandes bolsas de marcas de lujo. ¡Qué rápido has salido!, rió Javier en voz alta y se volvió hacia Sofía, su voz llena de regocijo. Entremos. Sofía entró, el sonido de sus tacones resonando con fuerza en el suelo. Observó el salón y se rió. Javier, este sitio es bastante acogedor. Un poco simple, eso, sí. Elena se hizo a un lado, su voz tranquila. Sofía, pasa. Te prepararé algo de beber. Sofía no respondió, simplemente miró a Elena y tiró de Javier para que se sentara. Se sentó muy pegada a él, con el brazo rodeándole de forma natural. Desde la casa de al lado, la voz de la señora Carmen se alzó, lo suficientemente alta para que todos dentro la oyeran. Madre mía, ya lo hacen a plena luz del día. Pobre Elena. Tener que dejarla entrar así en su propia casa. Elena fingió no haber oído. Volvió a la cocina a preparar té, pero sus manos
temblaron al verter el agua caliente. En el salón, las voces y las risas se hicieron más fuertes. Javier, este es el bolso que me compraste ayer. Carísimo, más de 800 euros. Elena, ¿quieres uno? Te lo compro también, siempre y cuando no te pongas celosa. Elena sacó el té y lo dejó sobre la mesa, su voz todavía tranquila. No hace falta, ya tengo un bolso. Javier soltó una carcajada y le dio una palmadita en el hombro a Sofía. Ella es así, ¿sabes? Mi mujer no se pone celosa, está acostumbrada. Sofía se acercó más y, de repente, besó a Javier en la mejilla, justo delante de Elena. El sonido del beso resonó claramente en el silencio de la casa. Elena se quedó paralizada un segundo, como si algo le oprimiera el corazón. Rápidamente se fue a la cocina, sus manos temblaban mientras sostenía los platos. Las lágrimas querían brotar, pero se mordió el labio y no las dejó caer. Sofía rió a carcajadas a sus espaldas. ¿Se ha avergonzado? ¿Javier? ¿O está enfadada? Javier resopló, su voz indiferente. ¿Enfadada por qué? Sabe cuál es su lugar. No le hagas caso. La tarde transcurrió con una cena que Elena sirvió como de costumbre. Los tres se sentaron a la mesa, y Sofía no paró de hablar, contando sus compras, hablando de amigos que elogiaban a Javier por ser un hombre de verdad. Incluso le preguntó a Elena a propósito. Elena, seguro que te aburres mucho en casa, ¿verdad? Sin trabajo, sin amigos. De verdad que me das pena. Elena se sirvió comida en su plato, su voz tranquila. Estoy acostumbrada. Javier trabaja mucho. Javier rió y acarició la espalda de Sofía delante de su esposa. Exacto, en casa, ya hay alguien que me hace feliz. Elena bajó la cabeza, una angustia indescriptible la inundó. Recordó las tardes, 2 años atrás, cuando Javier siempre la cogía de la mano mientras se sentaban, junto a la ventana, contándole cosas de la unidad. Ahora, estaba sentado allí, acariciando a otra mujer delante de ella. El dolor era como un cuchillo, pero permaneció en silencio, sirviendo la comida, desempeñando el papel de una buena esposa. Cuando terminaron de cenar, Javier se levantó, su voz llena de desafío. La semana que viene, tengo una gran recepción en el Gran Hotel Emperador. Presentaré a Sofía como mi pareja oficial. Ven tú también, Elena, para que todo el mundo sepa cuál es el lugar de cada una. Elena miró a su marido durante un largo rato, sus ojos se movieron ligeramente, pero asintió con suavidad. De acuerdo, Sofía rió, agarrándose del brazo de Javier mientras caminaban. ¿De verdad? Me da miedo que te sientas triste. Javier soltó una carcajada. ¿Triste por qué? Está acostumbrada. Cuando los dos se fueron, la casa volvió a sumergirse en el silencio. Elena se sentó sola junto a la ventana. Un escalofrío. Cogió su teléfono y envió un breve mensaje al general Alejandro Torres. La relación de Javier y Sofía es pública. La próxima semana hay una gran recepción en el Gran Hotel Emperador. Prepara el dossier completo. Asistiré. Dejó el teléfono, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Y una lágrima, solitaria, cayó en silencio. Rápidamente se la secó. Susurró en la noche. Años de paciencia. La tormenta está a punto de desatarse. Javier, estoy lista. Los días siguientes al anuncio de Javier sobre la gran recepción, el ambiente en la casa del complejo se volvió aún más asfixiante. Elena mantuvo su rutina diaria. Se levantaba temprano para cocinar. Por la tarde hacía las tareas del hogar. Por la noche limpiaba, pero por dentro todo había cambiado. Una mañana, con su vieja camisa y un sombrero de ala ancha,
Se dirigió al mercado cercano al complejo. La señora Carmen la vio y la llamó. Elena. Ah, ¿dónde vas tan temprano? Javier sigue trayendo a esa mujer. ¿Y todavía vas al Quan mercado para ellos? Elena se detuvo y sonrió levemente. Solo voy a comprar un par de cosas. Carmen, no se preocupe. La señora Carmen negó con la cabeza, su voz llena de pena. Pobre de ti, Elena, me parte el corazón verte así. Elena no respondió, solo asintió y siguió caminando. Pero cada paso parecía pesar una tonelada. No fue al mercado a comprar comida. Se metió en un callejón oscuro, se cambió de ropa y cogió un taxi hasta una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Allí se reunía el equipo de operaciones especiales. Dentro de la sala de reuniones privada, el general Alejandro Torres extendió una gruesa carpeta de documentos sobre la mesa. Coronel, ya tenemos pruebas suficientes. 3 cuentas fantasma utilizadas para la transferencia de fondos. Sofía es el eslabón más importante. La recepción de la semana que viene es la oportunidad perfecta para cerrar la trampa. Elena se sentó erguida, su voz baja pero firme. Preparen al equipo de operaciones especiales. Asistiré como su esposa. Cuando sea necesario, daré la señal. Sus compañeros la miraron y todos guardaron silencio. Un hombre de mediana edad, el comandante Benítez, un oficial veterano, habló en voz baja. Elena, has aguantado 3 años. Si no te sientes cómoda, podemos cambiar el plan. Elena negó con la cabeza. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. No, Benítez, he llegado hasta aquí. No puedo parar ahora. La reunión terminó. Elena regresó a casa antes del anochecer. Fingió que venía del mercado, con una bolsa con algunas cosas. La señora Carmen volvió a salir, preguntar. Ella solo sonrió y respondió vagamente. A la tarde siguiente, Elena estaba sola en el dormitorio. Abrió un cajón y sacó una vieja foto de boda. En la foto, Javier sonreía radiante, rodeándola con el brazo. Elena acarició el rostro del hombre en la foto, y una lágrima silenciosa cayó. Javier, pensé que envejeceríamos juntos. Soñé con un pequeño hogar, con niños, jugando a nuestro alrededor. ¿Por qué te has convertido en esto? Me duele. Pero no puedo cambiar la justicia por mis sentimientos. Abrazó la foto durante mucho tiempo. Sus hombros temblaban mientras contenía los sollozos. Luego, se secó las lágrimas y guardó la foto. La batalla no permitía debilidades. La noche antes de la recepción, la casa estaba sumida en la oscuridad. Elena estaba de pie frente al espejo del dormitorio. Llevaba un sencillo vestido, de color crema por fuera, pero debajo, su uniforme estaba doblado, y una pequeña pistola estaba sujeta a su cuerpo. Se subió la cremallera del vestido. Se arregló el pelo, y luego se miró en el espejo. El rostro tranquilo de la buena esposa había desaparecido, reemplazado por la mirada fría de una coronel. Tocó ligeramente el hombro del uniforme oculto bajo el vestido y susurró: Mañana es el día en que todo cambiará, Javier. 3 años de fingimiento, 3 años de soportar burlas y miradas de lástima. Mañana todo terminará. Permaneció de pie durante mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y dolor. Los 3 años de angustia acumulada hicieron que sus puños se cerraran con fuerza. El teléfono vibró, un último mensaje de su superior. Todas las fuerzas están listas. Coronel, mantenga la calma. La seguiremos de cerca. Lo leyó y apagó el teléfono. Se acercó al cajón, lo abrió y sacó su pistola. Reglamentaria, sus dedos recorrieron el frío metal antes de empuñarla. Susurró en la silenciosa habitación, con una mezcla de dolor y determinación. No hay vuelta atrás. Mañana cumpliré con mi deber como soldado. Guardó el arma, apagó la luz y se acostó,
pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo oscuro. El viento de la noche se colaba por la rendija de la ventana, trayendo el frío del complejo. Elena respiró hondo, su mente un caos, pero su determinación intacta. Verdadera tormenta estaba a punto de llegar. Finalmente, llegó la noche de la recepción. El gran hotel Emperador estaba deslumbrante. El gran salón del tercer piso brillaba, decorado con flores frescas y copas de vino que centelleaban bajo las luces. Más de 200 invitados ya estaban presentes. La mayoría oficiales, militares, algunos empresarios y amigos de Javier. El ambiente era bullicioso, resonaban las risas. Elena entró en el gran salón con un sencillo vestido de color crema, el pelo recogido, sin maquillaje, sin joyas. En un mar de gente vestida de gala, ella destacaba por contraste. Muchas miradas se desviaron hacia ella y luego se convirtieron en susurros. Una mujer de mediana edad, la esposa de un coronel, le dijo en voz baja a su amiga, lo suficientemente alto para que Elena lo oyera: «¿Esa es la mujer del comandante Moreno? ¡Qué vestido tan simple!». «Pobre mujer», otra intervino. «Dicen que no trabaja, que siempre está en casa. Javier tiene tanto talento. ¿Por qué se casó con ella?». Elena permaneció en un rincón de la sala, sosteniendo un vaso de agua, manteniendo su rostro impasible. Analizó todo el espacio, las puertas, las salidas de emergencia, la posición de los guardias, cada rostro. Sabía que esta noche no era solo una fiesta. Esta noche era el lugar donde todo comenzaría a desmoronarse. 10 minutos después, apareció Javier. Llevaba su impecable uniforme de comandante, las condecoraciones brillando bajo las luces. A su lado, Sofía, con un vestido negro ceñido, de profundo escote, y el pelo recogido. Parecían el centro del universo mientras caminaban. Muchos aplaudieron y vitorearon. Sofía se aferró al brazo de Javier, sonriendo, radiante, caminando como si fuera la dueña del lugar. Un amigo de Javier le dio una palmada en el hombro, riendo a carcajadas. «Javier, ¿no nos la presentas?». Javier sonrió. «Esta es Sofía». Sofía saludó a todos, y su mirada recorrió el Cuasela.om salón antes de detenerse en el rincón donde estaba Elena. La sonrisa en los labios de Sofía cambió lentamente, adquiriendo un matiz de triunfo y desafío. Las copas de vino empezaron a chocar, y el ambiente se volvió aún más ruidoso. Javier y Sofía se sentaron en el lugar central. Sofía se volvió aún más audaz. Cogió su copa, se levantó de repente y se sentó directamente en el regazo de Javier, delante de todos. Hubo un murmullo de sorpresa en el salón, seguido de risas. Javier también rió, rodeando la cintura de Sofía con naturalidad. Sofía se giró hacia Elena, su voz dulce pero lo suficientemente alta para que muchos la oyeran. «Javier, tu mujer, nos está mirando». Javier echó un vistazo y rió a carcajadas. Está acostumbrada. Sofía se acercó más, rodeando el cuello de Javier con el brazo y llamó en voz alta: «Elena». Muchas cabezas se giraron hacia el rincón. Elena permaneció inmóvil. Apenas había tocado el vaso de agua que sostenía. Sofía rió, su voz llena de desafío. «¿No estás celosa? ¿O es que ya no te importa nada, Javier?». El salón guardó silencio por un momento, esperando una reacción. Innumerables miradas se clavaron en Elena, algunas con pena, otras con curiosidad. Alguien susurró: «¡Qué vergüenza! Le trae la amante a casa y ahora la humilla públicamente». Elena miró a la pareja durante unos segundos. Luego sonrió levemente, su voz tranquila pero clara: «Adelante, divertíos». La respuesta sorprendió a muchos. Sofía frunció ligeramente el ceño, como si no estuviera satisfecha con una reacción tan tranquila. Se giró y abrazó el cuello de Javier con más fuerza, su voz aún más dulce.
Tu esposa es muy buena, ¿verdad? Javier asintió y rió a carcajadas. Es porque sabe cuál es su lugar. Las risas resonaron por todo el salón, pero Elena ya no los miraba. Estaba estudiando el espacio, las puertas, las rutas de escape, la posición de los guardias, cada rostro. Porque sabía que esta noche no era solo una fiesta. Esta noche era el principio del fin. Sofía se envalentonó aún más. Levantó su copa de vino y habló en voz alta. Ahora que estamos todos reunidos, estoy muy feliz y quiero anunciar algo. El salón se llenó de murmullos. Sofía miró a Elena antes de continuar, su voz llena de confianza. Javier y yo estamos oficialmente juntos. Él ya ha dicho que su matrimonio es solo una formalidad. Esa mujer señaló directamente a Elena. Javier se divorciará de ella muy pronto. El salón quedó en silencio durante unos segundos antes de estallar en un fuerte murmullo. Muchos miraron a Elena con una mezcla de sorpresa y lástima. Javier se levantó, cogió su copa y se acercó a Sofía. Su voz no era alta, pero suficiente para que todos la oyeran. ¿Has oído? Mañana hablaremos del divorcio. Elena permaneció de pie, apretando el vaso de agua con fuerza, la angustia subiéndole por la garganta, pero no dejó que estallara. El aire en el gran salón del Gran Hotel Emperador se volvió más denso. Sofía seguía sentada en el regazo de Javier, con el brazo rodeándole el cuello, riendo y bromeando como si estuvieran en una obra de teatro. Levantó su copa de vino, su voz dulce pero cargada de burla, resonando por toda la sala. Elena, ¿estás ahí sola? ¿Estás triste? ¿O es que de verdad ya no te importa tu marido? Realmente me das pena. Muchos a su alrededor se rieron entre dientes, otros negaron con la cabeza con compasión. Un viejo general le susurró a su esposa, vergonzoso. ¿Qué clase de matrimonio es este, donde la humillan públicamente? Elena permanecía en el rincón, apretando el vaso de agua con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los 3 años de angustia acumulada estaban a punto de desbordarse en su pecho, como un fuego que comenzaba a arder. Respiró hondo y luego, lentamente, caminó hacia el centro del salón. Cada paso resonaba suavemente en el suelo de mármol, pero en el silencio actual se oía con claridad. Cientos de miradas estaban clavadas en ella. Sofía enarcó una ceja y sonrió con desdén. ¿Qué vas a hacer? Montar una escena. Elena se detuvo, a solo unos pasos de la pareja. Su voz temblaba de ira, contenida, pero era clara. Se acabó. En ese instante, la mano de Elena se movió, rápida como un relámpago. ¡Zas! El sonido de la bofetada fue fuerte y nítido, y todo el salón enmudeció. La cabeza de Sofía se giró bruscamente. La copa de vino se le cayó de la mano y hizo añicos en el suelo, y un pequeño hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Sofía se tambaleó, casi cayendo del regazo de Javier, llevándose una mano a la mejilla, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Tú te atreves a pegarme? El rostro de Javier se enrojeció de ira. Se levantó de un salto y señaló a Elena. ¿Te has vuelto loca? ¿Le has pegado? Delante de todos. ¿Quién te crees que eres para hacer eso? Extendió la mano para agarrar la muñeca de Elena. Pero en ese momento, Elena sacó su pistola, con un movimiento rápido, preciso y limpio. El arma negra apareció en su mano, el cañón apuntando al techo. El sonido del seguro al quitarse fue seco y claro. De repente, el salón se sumió en el caos. Mucha gente retrocedió horrorizada. Se oyeron gritos. Algunas mujeres se taparon la boca, varios oficiales jóvenes se quedaron paralizados. La voz de Elena se alzó, no alta, no apresurada, sino fría y llena de autoridad. Nadie se mueve de aquí. Ya no era la voz de una esposa paciente. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes. Javier se quedó helado, mirando el arma con los ojos desorbitados. Luego el
rostro de su esposa, como si viera a una completa desconocida. «Tú, ¿qué estás haciendo?». Elena no respondió de inmediato. Sus ojos eran de una calma aterradora. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y resonó el sonido de botas. Más de una docena de hombres con uniformes de operaciones especiales entraron, desplegándose rápidamente por la sala. Unos bloquearon las puertas, otros se posicionaron junto a las salidas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Sofía seguía en el suelo, con el rostro pálido, sujetándose la mejilla, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando? ¿La policía? ¿Por qué hay policías?». Javier miró a los agentes de operaciones especiales, luego al arma en la mano de Stross. «Elena». Un mal presentimiento lo invadió, un sudor frío le recorrió la espalda. «Elena, ¿qué locura es esta?». Elena dio un paso adelante, plantándose directamente frente a su marido. La distancia entre ellos era de menos de 1 metro. Extendió la mano y agarró las 2 insignias de comandante del uniforme de Javier. Crack. Tiró con fuerza. Las 2 insignias se arrancaron del hombro del uniforme. El sonido de la tela rasgándose fue nítido en el silencioso espacio. Elena arrojó las 2 insignias directamente al suelo, a los pies de su marido. El salón entero guardó silencio. Los que entendían de asuntos militares empezaron a comprender el significado de ese gesto. No era solo un insulto, era un despojo del honor. Javier miró las 2 insignias en el suelo. Su rostro se volvió pálido. Su voz se quebró. «¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo?». Elena lo miró directamente a los ojos, su voz fría y clara en cada palabra. «Javier Moreno, en nombre de la Unidad de Investigaciones Especiales, te comunico oficialmente que, a partir de este momento, quedas detenido por los cargos de traición a la patria, revelación de secretos militares y colaboración con una red de espionaje extranjera». Al terminar la frase, 2 agentes de operaciones especiales se colocaron detrás de Javier. Uno le sujetó los brazos, el otro sacó unas esposas. Clic. El frío sonido del metal resonó al cerrarse. Las muñecas de Javier quedaron inmovilizadas a su espalda. Forcejeó con fuerza, pero fue inútil. «Soltadme. Esto es un error. Elena, ¿quién eres? ¿Qué locura estás haciendo?». Elena se mantuvo erguida, sin rastro de suavidad en su mirada. Lentamente, sacó del bolsillo de su chaqueta su tarjeta de identificación militar y la levantó bajo la luz. Se leía claramente: «Coronel Elena Vargas, Unidad de Investigaciones Especiales». Prácticamente todo el salón contuvo la respiración. La luz dorada del techo iluminaba la tarjeta de identificación que Elena sostenía en alto. Las palabras «Coronel Elena Vargas, Unidad de Investigaciones Especiales» eran claras e inequívocas. Nadie pronunció una palabra. Los murmullos de antes se detuvieron de golpe. Muchos de los oficiales militares presentes se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, como si no pudieran creer lo que veían. Elena bajó la tarjeta, su voz seguía siendo fría pero clara. «Soy la coronel Elena Vargas de la Unidad de Investigaciones Especiales. Estamos ejecutando una orden de arresto contra 2 sospechosos de traición». El general Alejandro Torres salió de entre el grupo de agentes, con el rostro serio. Abrió un maletín y sacó una gruesa carpeta de documentos, dejándola caer con fuerza sobre una mesa en el centro del salón. El sonido del papel resonó. El general Torres comenzó a hablar. Pasó la primera página, su voz firme. «Javier Moreno, comandante del ejército. Durante los últimos 3 años, ha contactado en múltiples ocasiones con una red de tráfico de información militar. El valor total de las transferencias de fondos ilegales a través de cuentas fantasma supera los 3 millones de euros». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Javier, de pie entre 2 agentes, con las manos esposadas a la espalda, tenía el rostro blanco como el papel. Negó, con la cabeza con vehemencia. «Mentira.
Todo es mentira. Torres no se detuvo, pasando a la siguiente página. El 12 de mayo del año pasado, el objetivo se reunió con un intermediario en un hotel de Sevilla. El tema de la conversación fue el mapa de despliegue del sistema de radar costero. Varios oficiales cercanos palidecieron. Esa era información altamente clasificada. Sofía seguía sentada en el suelo, con el rostro pálido, sus manos temblorosas, aferradas al borde de una mesa. Tartamudeó. Yo no tengo nada que ver. Solo vine a la fiesta. Elena se volvió hacia ella, su mirada afilada y fría. Sofía, ¿de verdad crees que no tienes nada que ver con esto? Torres fue dejando caer fotografías sobre la mesa. Una foto de Sofía, sentada en una cafetería con un hombre extranjero. Otra de ella entregándole un USB a Javier en un aparcamiento. Fotos de las transferencias de fondos a través de múltiples intermediarios. Sofía miró las fotos. Todo su cuerpo temblaba. Intentó retroceder. De ella había 2 agentes. Elena se acercó un paso más. Su voz se volvió más grave. En este caso, tú eres un eslabón fundamental. Se volvió hacia Javier, sin rastro de amor en sus ojos. No eres digno de ese uniforme. Javier miró a su esposa, abrió la boca pero no pudo decir nada. En su mente, las imágenes de los últimos 3 años se arremolinaban como un torrente. Las mañanas en que Elena le preparaba sopa, diciéndole suavemente, «Come algo, ligero, para que te siente bien». Servía la cena en silencio, sin hacer preguntas. Las veces que trajo a Sofía casa y Elena todavía sonreía débilmente y se iba a la cocina. Solo ahora lo entendía. Todo había sido una farsa. Tú, ¿de verdad eres una coronel? La voz de Javier estaba rota, casi al borde del colapso. Llevas 3 años viviendo conmigo y no sabía nada. Has estado fingiendo durante 3 años solo para arrestarme. Elena no apartó la mirada de la suya. Asintió levemente. Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. 3 años antes de que se creara esta investigación especial, tu nombre ya apareció en la lista de sospechosos. Yo era la responsable directa. Tuve que elegir entre ser una esposa y ser un soldado. Hizo una pausa, ahogando una emoción. Elegí ser un soldado. Javier bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Las 2 insignias de comandante seguían en el frío suelo de mármol. Un viejo amigo de Javier, el comandante Herrero, que estaba cerca, negó con la cabeza, su voz llena de dolor. Javier, ¿por qué has llegado a este punto? De repente, Sofía se echó a llorar, arrodillándose. Coronel, me equivoqué. Javier me obligó. Perdóneme. Soy joven. Elena la miró, sin decir nada. Torres hizo una señal, y 2 agentes se acercaron, para esposar a Sofía. El metal volvió a sonar. Elena se giró hacia el equipo de operaciones especiales, su voz tranquila. Lleven a los 2 sospechosos a la sede. Fuera esperaban los vehículos de la unidad especial. Se llevaron a Javier. Al salir, se giró, buscando la mirada de Elena en la sala. Cuando sus ojos se encontraron, la llamó débilmente, su voz rota. Elena, ¿alguna vez me quisiste? Ella no respondió. Permaneció inmóvil, viéndolo desaparecer por la puerta. El sonido de los pasos se desvaneció. La puerta se cerró y el salón quedó en silencio. Mucha gente todavía no se había recuperado. Elena se quedó en el centro de la curva. Sala, sus hombros temblaban ligeramente. 3 años de fingimiento. 3 años de contención. Una parte había terminado, pero el dolor en su corazón seguía ahí, profundo y lacerante. Respiró hondo y se giró hacia Torres. Continuemos con el trabajo. Esa noche, cuando el vehículo de operaciones especiales que transportaba a Javier y Sofía se alejó del Gran Hotel Emperador, Elena también se marchó sola.
No fue con el equipo. Quería volver a casa, al complejo que había sido su hogar durante 3 años. El taxi la dejó frente al complejo cerca de las 11 de la noche. La pálida luz de la calle iluminaba su rostro cansado. La señora Carmen todavía estaba despierta. Vio a Elena a lo lejos y salió rápidamente. «Elena, ¿por qué vuelves sola? ¿Dónde está Javier? He oído que ha pasado algo gordo en el Gran Hotel Emperador, que ha entrado la policía. ¿Estás bien?» Elena se detuvo, su voz tranquila pero contenida. «Estoy bien, Carmen. A Javier le ha surgido un asunto de trabajo. Vuelva a casa, que es tarde». La señora Carmen le cogió la mano, su voz llena de preocupación. «Elena, no me ocultes nada. Estás pálida como un fantasma. Si pasa algo, dímelo». Elena sonrió levemente y se soltó con suavidad. «De verdad que estoy bien». «Gracias, Carmen». Entró en la casa y cerró la puerta. La casa estaba a oscuras. Solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. Elena permaneció apoyada contra la puerta durante un largo rato, como si reuniera fuerzas. Luego, lentamente, se quitó el sencillo vestido de color crema y lo colgó en el armario. Debajo apareció el uniforme, con las insignias de coronel todavía en su sitio. Se lo ajustó correctamente y se sentó en la vieja silla. La pálida luz de la lámpara de mesa iluminaba su rostro. Una lágrima silenciosa cayó, sin hacer ruido, simplemente deslizándose por su mejilla. Lloró en silencio, sus hombros temblando una y otra vez. 3 años. 3 años fingiendo ser débil, fingiendo ser paciente, fingiendo ser una esposa inútil. Una parte había terminado, pero el dolor seguía intacto. El teléfono vibró, una llamada de un viejo compañero. El comandante Benítez. «Elena, he oído la noticia. Lo has hecho de maravilla. Todo el equipo está orgulloso de ti. Descansa. No pienses demasiado». Elena se secó las lágrimas, su voz ronca. «Gracias, Benítez. Solo cumplí con mi deber». Colgó la llamada y abrió el compartimento secreto. El uniforme seguía allí, planchado y limpio. Acarició la tela, susurrando con la voz quebrada por las lágrimas. «Mamá, papá, lo siento. No he podido ser la buena nuera que esperabais. Tuve que elegir entre mis sentimientos y mi responsabilidad. Elegí mi responsabilidad con el país. Pero me duele. De verdad que me duele». Una lágrima cayó sobre la tela del uniforme, formando una pequeña mancha oscura. Se quedó sentada durante mucho tiempo, dejando que la pena y el cansancio afloraran. Cerca de la medianoche, el alto mando. La primera fase de la operación ha sido un éxito. Coronel Vargas, descanse 2 días y luego amplíe la investigación a los objetivos restantes. Prepárese, lo leyó, apretando el teléfono. Se levantó, apagó la luz del salón, dejando sola la débil luz del pasillo. Salió al pequeño balcón. El viento nocturno de Madrid soplaba frío. Miró el oscuro patio de abajo, donde durante 3 años había fingido ser una buena esposa. Susurró tan suavemente como el viento. «Han pasado 3 años. Ahora estoy sola. Pero seguiré adelante, por todo lo que he perdido y por todo lo que debo proteger». Permaneció allí de pie durante mucho tiempo, dejando que el viento de la noche se llevara sus lágrimas. Esa fue la noche más larga de los últimos 3 años, pero también fue la noche en que sintió que por fin era ella misma. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol, el equipo de operaciones especiales ya estaba en el complejo. Varios vehículos oficiales estaban aparcados en el patio. La señora Carmen y algunos vecinos estaban en las puertas,
de sus casas, con los ojos muy abiertos. Madre mía, otra vez la policía. ¿Qué está pasando? Elena salió con el uniforme completo, las insignias de coronel brillando. Dirigió a todos con un gesto. Su voz tranquila. Por favor, vuelvan a sus casas. Es un asunto de trabajo. El equipo registró la casa de Javier y Elena de forma rápida y metódica. En un cajón del escritorio de Javier, encontraron un pequeño USB negro. Torres lo conectó a un portátil en el acto. En la pantalla aparecieron los mapas del sistema de radar costero, las posiciones de despliegue de tropas e incluso planes de maniobras secretas. Torres respiró hondo. Coronel, estos son documentos de máxima confidencialidad. Si hubieran salido de aquí, las consecuencias habrían sido incalculables. Elena se quedó mirando la pantalla, apretando los puños, sin decir nada, solo asintiendo para que continuaran. Esa misma tarde, en la sala de interrogatorios del centro de detención, Elena y Sofía estaban sentadas una frente a la otra. Sofía ya no lloraba como la última vez. Se reclinó en la silla, con una sonrisa de desdén, sus ojos llenos de cálculo. Elena. No, perdón. Coronel Vargas. ¿Qué quiere que le diga? Elena la miró directamente a los ojos, su voz neutra. Sabes que tenemos suficiente. Si colaboras, tu sentencia podría reducirse. Sofía rió, un sonido agudo, sin rastro de su antiguo encanto. ¿Colaborar? ¿A mí? Solo me utilizaron. Javier era el cerebro, él contactaba con el exterior, recibía el dinero, entregaba los documentos. Yo solo era la mensajera. Si me ofrecen un trato, lo contaré todo. Elena se quedó desconcertada por un momento. No esperaba que Sofía traicionara a Javier tan rápidamente. La traición mutua de ambos le provocó un escalofrío. Javier me dijo que solo eras una buena esposa que no sabía nada. Incluso dijo que después del divorcio me sacaría del país para vivir cómodamente. Sofía sonrió con crueldad. Ahora que él también ha caído, no soy tan tonta como para hundirme con él. Elena guardó silencio, apretando con fuerza el borde de la mesa. La angustia la invadió, no por Sofía, sino por el hombre que una vez amó. El hombre que prometió protegerla para siempre se había convertido en este tipo de persona. El interrogatorio terminó. Elena salió y subió al coche. Estaba sola en el asiento trasero mientras el vehículo recorría las familiares calles de Madrid. Miró por la ventanilla, su mirada perdida en la distancia. La imagen de su boda volvió a su mente. Javier con Pajarita, cogiéndole la mano, sonriendo radiante, susurrándole que la amaría para siempre. Ahora, ese recuerdo era una mentira. Una lágrima silenciosa cayó y se la secó rápidamente. No quería que su compañero la viera. Cuando el coche llegó a la sede, Elena entró en la sala de reuniones. Todo el equipo ya estaba allí. Torres puso un nuevo documento sobre la mesa. Coronel, hemos descubierto que un oficial de mayor rango, el general Andrés Valdivia, también muestra indicios de estar involucrado. Es quien firmó varios de los archivos confidenciales a los que Javier tuvo acceso. Toda la sala quedó en silencio. Elena se levantó, miró a todos, su voz baja pero firme, llena de dolor y determinación. Nadie puede quedar impune. Quien quiera que sea cual sea su rango, cerraremos la trampa hasta el final. Hizo una pausa, su mirada profunda y fría, porque esto ya no es un asunto personal, es un asunto de Estado. A la mañana siguiente, mientras la investigación en la casa comenzaba y Sofía empezaba a hablar, la noticia se extendió por los círculos militares. El timbre de la casa de Elena sonó repetidamente. Abrió la puerta y vio al comandante Herrero, el viejo compañero de armas de Javier, de pie en el umbral, con una pesada bolsa de fruta, y a su lado otros dos compañeros. Elena, la voz de Herrero temblaba. Hemos oído lo que ha pasado. Javier ha cometido un error, pero hemos servido juntos durante años. El compañerismo sigue. Vivo. Elena se hizo a un lado.
su voz tranquila. Pasad. Los tres entraron, dejaron la bolsa en la mesa llena de fruta y dulces, incluso un sobre rojo. Herrero se sentó, con las manos entrelazadas. Elena, por nuestro compañerismo. Javier se equivocó de verdad. Pero es joven, todavía tiene un futuro. La decisión está en tus manos. Te pedimos que hables por él con los superiores. Otro añadió. Suplicante. Eres una coronel. Tu palabra tiene peso. Solo di que Javier fue utilizado, engañado por Sofía, y todo cambiará. Elena estaba sentada frente a ellos. Sus manos temblaban ligeramente sobre sus rodillas. Miró a los tres hombres a los que Javier una vez llamó hermanos, con los que había bebido y reído, y ahora estaban allí, con regalos, suplicando. Respiró hondo, manteniendo la voz calmada. Herrero, compañeros, lo entiendo. El compañerismo es algo muy valioso, pero la justicia no tiene espacio para sentimientos personales. Javier no solo cometió una ofensa contra nuestro matrimonio, cometió una ofensa contra el país. No puedo cambiar la decisión por mis sentimientos. Herrero bajó la cabeza, su voz ronca. Elena, piénsalo otra vez. Javier está ahí dentro, sufriendo. Elena habló con más firmeza, interrumpiéndolo. Antes era su esposa, ahora soy la coronel Elena Vargas. Váyanse. No cambiaré mi decisión. Los tres hombres se levantaron, con rostros sombríos. Antes de irse, Herrero se giró, su voz baja. Cuídate. No te culpes. La puerta se cerró. Elena se desplomó en la silla, sus manos temblando violentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. No lloró en voz alta, solo dejó que las lágrimas fluyeran por un momento. Por la tarde, llegó una carta del centro de detención. Era de Sofía, su letra, temblorosa. Elena, me equivoqué. Javier me obligó. Perdóname, lo contaré todo. Por favor. Elena leyó la carta, apretándola con fuerza hasta que el papel se arrugó. Luego, la rompió en pedazos y la tiró a la papelera. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de ira y dolor. Esa noche, mientras estaba sentada sola junto a la ventana, sonó el teléfono de un número desconocido. Pero sabía quién era. La voz de un alto oficial, tranquila pero con un matiz de advertencia. Elena, has hecho un buen trabajo en este caso, pero Javier proviene de una familia con grandes contribuciones. Si el castigo es demasiado severo, podría afectar la moral de todo el servicio. Quizás podrías considerar rebajar un poco el caso. Podrías. Elena apretó el teléfono con fuerza, su voz firme. Señor, no puedo hacer eso. Si lo dejamos pasar hoy, mañana alguien más hará lo mismo. Por favor, permítame seguir las reglas. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea antes de un profundo suspiro. Piénsalo bien. Clic. Elena se levantó y salió al balcón. El viento nocturno de Madrid era frío, agitando su chaqueta. Miró el oscuro patio, donde durante 3 años había fingido ser una buena esposa. Las lágrimas volvieron a caer, pero no se las secó. Susurró al viento. Cuanta más presión, menos puedo retroceder. Javier, elegí este camino y lo seguiré hasta el final. Permaneció allí de pie durante mucho tiempo, dejando que el viento de la noche se llevara un poco del dolor de su corazón. Presión de los compañeros, de la opinión pública, de los superiores. Pero Elena sabía que no podía detenerse. Una fría mañana de invierno en Madrid. El cielo estaba nublado. El viento, cortante. El Tribunal Militar Especial mantenía una sesión a puerta cerrada. Sin periodistas, sin público. Solo el jurado, los abogados y algunos testigos necesarios condujeron a Javier y a Sofía a la sala del tribunal. Javier vestía un uniforme de prisionero gris. Estaba más delgado,
con los ojos hundidos. Sofía tenía la cabeza gacha, el pelo desordenado, sin rastro de su antigua opulencia. Ambos se sentaron en el banquillo de los acusados, todavía esposados. Elena estaba sentada en la fila de los testigos, con su uniforme completo de coronel. Se sentó erguida, con las manos sobre las rodillas, pero sus dedos estaban ligeramente apretados. El juez leyó la sentencia, su voz profunda y firme. El acusado Javier Moreno es culpable de colaboración con una organización de espionaje extranjera y revelación de secretos militares. Un crimen de extrema gravedad que ha puesto en peligro la seguridad nacional. El acusado Javier Moreno es condenado a 20 años de prisión. Toda la sala quedó en silencio. Javier bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Sofía sollozó en voz baja. El juez continuó. La acusada Sofía Rivas, en su papel de intermediaria en la transferencia de documentos y recepción de fondos de una organización extranjera, es condenada a 15 años de prisión. El martillo golpeó la mesa. Un sonido seco y claro. La sentencia estaba dictada. Cuando los guardias se llevaban a Javier y a Sofía, Javier se detuvo de repente. Se giró, buscando el rostro de Elena en la sala. Cuando sus miradas se encontraron, la llamó débilmente, su voz llena de agotamiento. ¿Me quisiste alguna vez, Elena? La pregunta resonó en el silencioso espacio. Muchas cabezas se giraron, ligeramente. Elena se mantuvo erguida, sus ojos tan tranquilos como el agua en invierno. No, respondió. Solo hizo una leve inclinación ante el tribunal y luego se dio la vuelta. El sonido de sus botas resonó lentamente en el suelo de mármol. Detrás de ella, la puerta de hierro del pasillo de detención se cerró con un sonido seco, claro, como el cierre de un capítulo. Al subir al coche oficial, Elena se sentó en el asiento trasero. Sacó del bolsillo de su chaqueta la vieja foto de boda, la apretó contra su pecho, y una lágrima silenciosa cayó sobre la imagen. Su voz susurró, llena de angustia. Javier, hice todo lo que pude. Pensé que envejeceríamos juntos, pero elegiste otro camino. Lo siento. No puedo perdonarte. Abrazó la foto con fuerza, sus hombros temblaban. El compañero que conducía permaneció en silencio, sin decir nada. Después de un rato, Elena se secó las lágrimas y guardó la foto. Miró al frente. El frío viento de invierno se colaba por la rendija de la ventana. Susurró para sí misma, su voz tranquila pero firme. Se acabó. Una parte se acabó. Todavía tengo mucho que hacer. Debo mantenerme fuerte y seguir adelante. El coche avanzaba por las familiares calles de Madrid. Elena se sentó erguida, con la mirada fija al frente. El dolor seguía ahí, profundo y lacerante. Pero su responsabilidad con el país no le permitía detenerse. Respiró hondo, dejando que el aire frío se llevara un poco del cansancio de su alma. Su viaje aún era largo. 3 meses después de la sentencia, la primavera llegó a Madrid. Los árboles a orillas del río comenzaron a florecer. Elena se mudó a un nuevo apartamento oficial, un lugar pequeño, limpio y ordenado, dentro del complejo de la Unidad de Investigaciones Especiales. Ya no quedaba nada de la vieja casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Una mañana, mientras terminaba de organizar sus pocas pertenencias, sonó el parital timbre. Era el comandante Benítez, su viejo compañero, de pie en el umbral con una cesta de fruta. ¿Estás organizando todo tú sola? Aquí está tu tío para ayudarte. Elena sonrió, su voz más ligera. Pasa, Benítez. Ya casi he terminado. Se sentaron a tomar un té. Benítez miró alrededor del ordenado apartamento, suspiró levemente. Has sufrido mucho estos últimos meses. Ahora, un nuevo hogar. ¿Cómo estás? Elena dejó la taza de té, su mirada un poco pensativa. Viví 3 años como una
Sombra, Benítez. Fingiendo ser débil, fingiendo ser paciente, fingiendo no saber nada. Ahora quiero vivir de verdad. Quiero ser yo misma. Hacer mi trabajo con el cura, corazón más ligero. Benítez asintió, su voz cálida. Lo has hecho de maravilla. Todo el equipo está orgulloso de ti. Ahora te harás cargo del nuevo caso de ciberseguridad, ¿verdad? Sí. Ya he recibido la misión. Esta vez, no habrá necesidad de fingir. Por la tarde, Elena fue sola al cementerio donde estaban enterrados sus padres. La brisa primaveral soplaba, trayendo el aroma de la hierba y las flores. Se arrodilló frente a la tumba, encendió 3 varitas de incienso y guardó silencio. Acarició la lápida de mármol, su voz suave. Mamá, papá, he venido a veros. Seguro que ya sabéis lo que ha pasado. No pude ser una buena nuera. Tuve que elegir. Me dolió mucho, pero no me arrepiento. Una lágrima cayó sobre la tierra fría, se la secó, pero otra la siguió. Ahora me he mudado a una casa nueva, empiezo un nuevo trabajo. Me esforzaré por vivir bien para que no os preocupéis. Siento haberos preocupado. Se quedó sentada allí mucho tiempo, contándoles todo lo que había pasado en los últimos 3 años. El viento de primavera soplaba, como si acariciara su pelo. Cuando se levantó, Elena hizo 3 reverencias y susurró suavemente. Seré fuerte, mamá, papá. No os preocupéis más. Esa noche, al llegar a su nuevo apartamento, el teléfono vibró, un mensaje de un alto mando. La coronel Helena Vargas será ascendida. Y continuará liderando la unidad especial. Felicidades, compañera. Lo leyó y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Salió al pequeño balcón. La brisa primaveral soplaba, trayendo el suave aroma de los árboles en flor. Permaneció allí de pie, mirando la ciudad que se iluminaba gradualmente, las luces brillando, reflejándose en el agua. Susurró para sí misma, su voz suave. Una larga vida me espera. Ahora viviré de verdad, por mamá y papá, por el país y por mí misma. Una sonrisa apareció en sus labios, ya no pesada, no llena de angustia, solo para ella y para el futuro, por los 3 años que pasaron y por el águila que finalmente había echado a volar. Esa primavera, cuando las lloviznas pasaron por Madrid, Elena se acostumbró al ritmo de su nueva vida en el apartamento oficial. Una tarde, mientras se preparaba un té, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se sorprendió un poco. Allí estaba la señora Carmen, su antigua vecina del complejo militar, con una pequeña bolsa de regalo, y a su lado, una joven de unos 25 años, con los ojos ligeramente hinchados y aspecto cansado. Elena. Ah, Coronel Vargas. Hemos venido de visita. Esta es Ana, la hija de una amiga. He oído que te habías mudado y he intentado encontrarte. Elena invitó a las 2 a entrar y les sirvió un té caliente. Ana. Siéntate. Has crecido mucho. Casi no te reconozco. Ana se sentó, apretando la taza de té con fuerza, sin atreverse a levantar la vista. La señora Carmen suspiró profundamente. Hemos venido a pedir ayuda. Ana lleva 2 años aguantando a su marido. La maltrata, la ha llevado al hospital. Le digo que se separe, pero ella dice que aguanta por los niños. He pensado que tú, que tienes experiencia, podrías darle algún consejo. Elena miró a Ana, su voz suave. Ana, cuéntame. No tengas miedo de hablar. Ana dudó un momento y luego se echó a llorar. Coronel Vargas pensaba que aguantar era una forma de amar a mi marido, de proteger a mi familia. Pero cada vez es más violento. Tengo miedo. Miedo de que mis hijos crezcan en un hogar lleno de violencia. Elena guardó silencio. Su mano se apretó ligeramente sobre la taza de té. Recordó las tardes en que Javier traía a Sofía a casa,
Recordó las burlas, recordó las veces que tuvo que tragarse las lágrimas. Respiró hondo, su voz tranquila pero sincera. Ana, hubo un tiempo en que yo también pensé que aguantar era amar, un sacrificio por la familia. Como si, al permanecer en silencio, al soportarlo todo, pudiera mantenerlos a salvo. Pero al final, descubrí que aguantar no es amar, es simplemente perderse a una misma. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Elena, no se la secó, la dejó caer. Pasé 3 años de mi vida fingiendo ser una buena esposa, fingiendo que no me dolía, que no sabía nada. Cada noche lloraba sola, pero por la mañana sonreía, preparaba la comida y seguía aguantando. En el momento en que todo se derrumbó, lo entendí. Si no te amas y te respetas a ti misma, no puedes amar plenamente a nadie. Ana la miró, con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿qué debo hacer? Elena cogió la mano de Ana, su voz cálida. Piensa en tus hijos y piensa en ti. No dejes que los niños crezcan con miedo. No te dejes desaparecer por una palabra mal entendida como perseverancia. Aguantar no es una virtud. Es un autosacrificio. Y eso no está bien. El ambiente en la habitación se volvió íntimo, como el de 2 viejas amigas compartiendo confidencias con una taza de té. La señora Carmen también lloraba, cogiendo la mano de su ahijada. Te lo he dicho una y otra vez, pero no escuchas. Ahora que has oído a Elena, piénsalo. Bien. Elena sonrió con tristeza, todavía con lágrimas en los ojos. Yo también lloré. Mucho. Pero elegí levantarme. Tú también puedes. Cuando las 2 visitantes se fueron, Elena las acompañó hasta la puerta. Ana la abrazó con fuerza. Gracias, hermana. Lo pensaré. La puerta se cerró. Elena se quedó sola en el salón, suspirando levemente, pero su mirada era más firme que nunca. Salió al balcón. La brisa primaveral soplaba alegremente. Susurró para sí misma. Hay muchas otras que siguen aguantando ahí fuera. Soy afortunada de haber salido. Ahora viviré de verdad y ayudaré a otras a salir también. Elena miró a lo lejos. Su mirada ya no era pesada. El dolor de esos 3 años seguía ahí, pero se había convertido en su fuerza para seguir adelante. La ceremonia de condecoración se celebró de forma discreta y sencilla una mañana, a finales de primavera. Sin periodistas, sin grandes aplausos, solo unos 30 compañeros y la cúpula de la Unidad de Investigaciones Especiales, reunidos en una pequeña sala de actos. El ambiente era solemne pero cálido. Elena entró en la sala con su uniforme completo de coronel. Los compañeros se pusieron en pie para recibirla. El comandante Benítez sonrió. Su voz afectuosa. Aquí está nuestra águila. Hoy te condecoran oficialmente. Elena hizo una leve inclinación y se sentó en el asiento que le habían reservado. El jefe de la unidad subió al podio, su voz profunda. Hoy condecoramos a la coronel Elena Vargas por su excelencia al completar una operación especial de contraespionaje a nivel nacional. 3 años de infiltración, soportando una presión inmensa. Su contribución a la protección de la seguridad del país ha sido invaluable. Cuando le entregaron la medalla, toda la sala aplaudió. Benítez se levantó, su voz emocionada. Te llamamos el águila encubierta. De 3 años de sufrimiento, has emergido con fuerza y victoria. Elena aceptó la medalla, inclinándose levemente en agradecimiento. Cuando la Prepurespam en agradecimiento invitaron a hablar, subió al podio, sosteniendo un papel que no miró. Su voz era tranquila y sincera. Fueron 3 años en los que aprendí que hay batallas sin disparos que dejan las cicatrices más profundas en el corazón. Pensé que solo era una buena esposa, pero en realidad era un soldado. Agradezco a los compañeros que siempre
Estuvieron a mi lado, aunque no pude hablar durante esos 3 años. Hizo una pausa, emocionada, sus ojos un poco vidriosos. También pido perdón a mis padres. No pude ser una buena nuera. Y pido perdón al hombre que una vez amé. Pero no me arrepiento de haber elegido este camino. Los sentimientos de Elena en ese momento eran una mezcla de orgullo y amargura. Orgullosa por haber completado la misión, amargada por las pérdidas que no podían deshacerse. Se inclinó de nuevo al recibir la medalla, sus dedos temblaban ligeramente. Después de la ceremonia, los compañeros se acercaron a felicitarla. Una joven compañera le cogió la mano. Coronel Vargas, realmente la admiro. Pasó por mucho, en esos 3 años, ¿verdad? Elena sonrió con cansancio. Fue duro, sí, pero ahora me siento más ligera. Espero que las jóvenes como tú nunca tengan que hacer un sacrificio como el punto mío. Por la tarde, Elena estaba sola en el balcón de su apartamento oficial. El cielo de Madrid estaba claro y azul, la brisa primaveral fresca y alegre. Miró a lo lejos, a los edificios y a los árboles verdes. Susurró para sí misma, su voz tranquila pero llena de emoción. Ahora soy libre, los 3 años han pasado. Una sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa sin peso, sin angustia, llena de paz y determinación. Una nueva vida la esperaba, y esta vez la viviría plenamente, como ella misma. Ese mismo verano, la noticia del caso comenzó a filtrarse fuera de los círculos internos. Aunque el juicio fue a puerta cerrada, los rumores se extendieron. Los periodistas no mencionaron nombres, pero muchos oficiales y en el antiguo complejo militar susurraban en voz baja. Elena estaba trabajando en su despacho cuando recibió un sobre sin remitente. Lo abrió. Dentro, una carta con una caligrafía tosca. Eres una coronel, pero permitiste la traición de tu marido. Y encima finges ser buena. No esperes vivir en paz. Lo leyó, su mano tembló ligeramente, no de miedo, sino porque le recordó las viejas burlas. Esposa inútil, simple, falsa bondad. Respiró hondo y guardó el sobre en un cajón. Por la tarde, Benítez pasó por su despacho con un café caliente. ¿Has recibido una carta anónima? Lo he oído por ahí. No le hagas caso. Es solo envidia. Elena sonrió con cansancio. Lo sé, Benítez. Pero al leerlo, todavía duele. Pasé por 3 años de dolor. Y ahora me llaman falsa. Realmente duele. Benítez le dio una palmadita en el hombro. Hiciste lo correcto. No dejes que esas palabras te debiliten. Todo el equipo te apoya. Esa noche, Elena condujo sola hasta el cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de sus padres y encendió incienso. El viento de verano soplaba, trayendo el olor a tierra. Sacó las cartas anónimas que había acumulado durante varias semanas y las quemó frente a la tumba. El fuego crepitó, su luz roja iluminando su rostro. Susurró, su voz llena de angustia. Mamá, papá, no me arrepiento. Aunque me difamen, aunque me amenacen, sigo creyendo que hice lo correcto. Solo no os preocupéis. Seré fuerte. Una lágrima cayó sobre el papel en llamas. Permaneció allí mucho tiempo, dejando que el fuego se consumiera hasta el final, dejando que el viento se llevara las cenizas. Al día siguiente, en la reunión del equipo, Elena se puso en pie y habló con claridad. Acepto la misión de liderar el nuevo equipo de ciberseguridad. Aunque haya rumores, aunque haya amenazas, seguiré adelante, porque es mi responsabilidad. Los compañeros la miraron, todos guardaron silencio un momento antes de que estallaran en aplausos, suaves pero sinceros. Benítez sonrió. Has crecido, hija. Ahora puedo confiarte el equipo con tranquilidad. Por la tarde, Elena estaba en el balcón de su despacho. El aire veraniego soplaba fresco y agradable. Miró la ciudad. Su mirada ya no era cansada como antes. Las cartas anónimas, las burlas, ya no la hacían flaquear. Susurró para sí misma.
Cuanta más presión, más fuerte debo ser. Ahora lideraré el nuevo equipo y lo haré aún mejor. Una sonrisa apareció en sus labios, la sonrisa de alguien que lo ha superado todo y está lista para volar aún más alto. Un año después, Madrid estaba envuelta en el calor del verano. Elena llevaba casi 8 meses liderando el nuevo equipo. Una tarde, estaba en su despacho revisando documentos cuando Benítez entró con una joven de unos 26 años. Elena, te he traído a Lucía, la hija de un viejo compañero. Duda sobre algo relacionado con su matrimonio. He pensado que tu historia podría ayudarla. Elena sonrió y los invitó a sentarse. Sirvió té, su voz tranquila. Lucía, siéntate. Cuéntame. ¿Qué te preocupa? Lucía bajó la cabeza, retorciendo la tela de su vestido, su voz baja. Hermana, Elena, estoy a punto de casarme con mi novio de 3 años. Es bueno conmigo, pero su familia siempre se entromete, siempre me compara. Tengo miedo de sufrir como mi madre. No sé si seguir adelante. Elena guardó silencio un momento, mirando a la joven con ternura. Se recordó a sí misma en el pasado, también anhelando un pequeño hogar feliz, también creyendo que la paciencia era amor. Suspiró levemente, su voz cálida, como si le contara una historia a una hija. Lucía, tengo una historia para ti. Había una mujer que, el día de su boda, pensó que había encontrado su refugio para toda la vida. Lo aceptó todo. Pensó que la paciencia construía la felicidad. Vivió 3 años como una sombra, soportando todas las burlas y miradas de lástima, solo para mantener un hogar. Pero al final, descubrió que si la otra persona no es digna del país ni de ti misma, por mucho que aguantes, te perderás a ti misma. Lucía la miró, con los ojos enrojecidos. ¿Y qué le pasó a esa mujer? Elena sonrió con amargura, y una lágrima silenciosa rodó por la comisura de su ojo. Eligió levantarse. Eligió ser un soldado antes que una esposa. Perdió, y mucho, pero se encontró a sí misma de nuevo. Lucía, elige a alguien que sea digno de tu país y de ti misma. No aceptes un matrimonio que te haga vivir como una sombra por miedo a estar sola. Lucía no pudo más. Rompió a llorar y abrazó a Elena con fuerza. La joven temblaba en los brazos de su hermana mayor. Hermana, me estás contando tu propia historia, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Muchísimas gracias. Elena acarició el pelo de Lucía, su voz llena de emoción. Espero que nunca tengas que caminar por el sendero que yo recorrí. La verdadera felicidad no es aguantar, es ser respetada y libre para ser tú misma. Benítez estaba de pie a un lado, secándose la comisura de los ojos sin decir nada. Cuando los dos se fueron, Elena los acompañó hasta el ascensor. Lucía se giró, para abrazarla de nuevo. Eres mi modelo a seguir, hermana. Lo pensaré muy bien. La puerta del ascensor se cerró. Elena se quedó sola en el pasillo. Volvió a su despacho, pero no se sentó. Salió al balcón. El cálido aire de verano soplaba, agitando su chaqueta. Permaneció allí de pie durante mucho tiempo, mirando el cielo de Madrid que cambiaba de color al atardecer. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de paz. Susurró para sí misma, en voz baja. He transmitido mi historia. Espero que las jóvenes no tengan que sufrir como yo. El viento se hizo más fuerte, agitando su chaqueta. Elena sonrió, sus ojos más firmes y tiernos que nunca. Su historia no había terminado, pero había comenzado a ayudar a otros. Había pasado un año desde que Elena compartió su historia con la joven Lucía. El otoño llegó a Madrid. Las hojas de los árboles a orillas del río comenzaban a teñirse de dorado. Elena seguía liderando el nuevo equipo. El trabajo era cada vez más intenso, pero el ritmo de su vida había cambiado. Una mañana,
Estaba en su despacho revisando los documentos de un nuevo caso, cuando entró Benítez con un café caliente, sonriendo con afecto. ¿Otra vez trabajando tan temprano? Te he traído un café. No trabajes sin. Descanso como antes. Ya has sacrificado suficiente. Elena aceptó el café, sonriendo. Gracias, Benítez. Ya no soy como antes. Ahora sé encontrar el equilibrio. Quiero que mi equipo sea eficaz, pero que todos puedan vivir plenamente sus vidas. Benítez se sentó frente a ella, su voz cálida. Has cambiado mucho. Antes, aguantabas en silencio. Ahora no tienes miedo de decir lo que piensas. Estoy orgulloso de ti. Elena miró por la ventana, sus ojos tiernos. Viví 3 años, como una sombra, Benítez. Ahora quiero vivir de verdad. Quiero que mis compañeros descubran que se puede cumplir con la responsabilidad hacia el país sin tener que perderse a uno mismo. Por la tarde, Madrid era fresco y agradable. Miró la ciudad. Las luces brillaban, reflejándose en el agua. Recordó todas las mañanas frías, las tardes en que Sofía se sentó en el regazo de Javier, el sonido de la bofetada resonando en el gran salón, los ojos de Javier en la celda de detención, las cartas anónimas y la sonrisa de Lucía cuando por fin lo entendió todo. Una lágrima silenciosa cayó, pero ya no era una lágrima de dolor como antes. Era una lágrima de paz. Susurró para sí misma, su voz tranquila pero llena de emoción. Hay soldados que luchan en silencio, y aún así, ganan. El viento se hizo más fuerte, agitando su chaqueta. Elena sonrió, sus ojos fijos, y al horizonte. El dolor de esos 3 años seguía ahí, pero se había convertido en parte de la fuerza que la sostenía. Se secó la lágrima y volvió a su despacho. Sobre la mesa estaba la carpeta del nuevo caso. Se sentó y la abrió, susurrando suavemente. Una nueva puerta se ha abierto. Seguiré adelante, por el país, por mis seres queridos y por mí misma. En el balcón, el viento de otoño seguía soplando. La historia de Elena no había terminado, pero había cerrado un capítulo lleno de esperanza y lecciones. La justicia a veces tarda en llegar, el sacrificio a veces es silencioso. Pero, al final, los guerreros leales siempre encuentran su propia luz. Y el águila, después de años de sufrimiento, finalmente volaba más alto que nunca